Continuar con la enseñanza de los niveles de crecimiento en el desarrollo de la vida espiritual. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de los lactantes. Ahora vamos a estar hablando de los niños. La necesidad fundamental de los lactantes era que la leche de la palabra suple esa necesidad básica de confianza, de fe, de que todas las necesidades están siendo suplidas por nuestro Padre Dios. Luego pasamos al nivel de los niños espirituales que comen pan de la palabra, que cuando empiezan a darse cuenta que hay una responsabilidad que cumplir al ser un hijo de Dios. Posteriormente seguiremos con la carne de la palabra, que son los jóvenes, que son fortalecidos para la batalla espiritual, y el maná escondido para los padres, que es lo que capacita al hijo de Dios a ser un hijo de Dios fructífero y reproductor de la naturaleza de Dios en la tierra. Continuamos con el segundo nivel, que son los niños preescolares y escolares. Continuamos con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde Juan nos dice el propósito de las escrituras para los hijos de Dios nacidos del Espíritu. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la medida que la palabra se va haciendo más sólida, nos vamos dando cuenta que las escrituras tienen un propósito. Y el propósito es alimentar y nutrir el poder de la vida espiritual que está en nosotros. El poder del espíritu de vida que está en nosotros. Para que reinando la gracia podamos obrar una obediencia. Dice: para que no pequéis. No dejando de haber la provisión de recuperación en los casos de pecar, porque hay la confianza de que ese pañal va a ser cambiado, mientras el Hijo de Dios va controlando sus esfínteres espirituales, mientras el Hijo de Dios va aprendiendo que esas urgencias de ensuciarse, que las entrañas del corazón humano piden exteriorizar esa suciedad interna. Debe ser resuelta de una manera privada y de una manera limpia. En la presencia de Dios, cerradas las puertas, viniendo delante de Dios, ante el trono de la gracia, clamando por el oportuno socorro para no ceder a la tentación. En Apocalipsis 3:20 nos habla de esta intimidad con Dios. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya cuando asumimos la responsabilidad de hacer uso de la gracia como provisión para vencer el pecado, entonces empezamos a descubrir el amor íntimo de Dios. Empezamos a entrar en lo secreto de la comunión con Dios. Empezamos a descubrir la amistad de Dios. Porque dice: si vosotros me amáis y guardáis mis mandamientos, entonces mi Padre les amará. Este ya es un amor mayor, es un amor más profundo. No es solamente ese amor incondicional de Cristo muriendo por los pecadores que éramos enemigos para podernos reconciliar y hacer sus amigos, sino que ahora, una vez reconciliados, siendo sus amigos, nosotros podemos corresponderle ese amor a través de la obediencia, para la cual el nuevo nacimiento nos ha capacitado. Poder sobrenatural para resistir la tentación. En Juan 6:35,
dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es descubrir que esa fuente de provisión a nuestra necesidad espiritual, esa fuente que va a saciar esa sed de nuestra alma, esa sed de Dios, esa necesidad de Dios, la fuente ha sido soplada dentro de nosotros. La fuente está en nosotros para nutrirnos, porque la fuente es Jesús, quien dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Cuando usted y yo comenzamos a necesitar esa fortaleza para obedecer a Dios, como dijo Jesús, mi alimento es que yo cumpla, que yo haga la voluntad de mi Padre. A través de la obediencia vamos fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. A través de la obediencia vamos desarrollando las virtudes de Cristo. Añadimos a la fe, que es la confianza que nos conecta con Dios, añadimos la virtud, que es la determinación a hacer aquello que a Dios es agradable. Le amamos, hacemos lo que a Él le agrada, lo que a Él le complace. Dios dijo de Jesús en el bautismo y en el monte de transfiguración, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi contentamiento. Cuando estamos en Él, somos aceptados en el amado, pero cuando estando en Él obedecemos por el poder de la gracia, entonces Dios va a tener su contentamiento, no solamente en perdonarnos, sino también en sentir la satisfacción de que nos podemos mantener limpios con la limpieza con la cual Él nos ha limpiado. Nunca tendrá hambre porque la provisión ya está allí adentro de nosotros. Por eso dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nos empezamos a dar cuenta que hay una provisión de la gracia que reina por medio de la justicia, por medio de la vida, vivificándonos. Y vivificar es el poder del Espíritu vivificante, es el Espíritu que da vida. La carne no aprovecha, pero el Espíritu da vida. ¿Cuál es el provecho? Recibir vida. Recibir vida significa vencer la raíz de la muerte. ¿De dónde sale la muerte? La muerte es consecuencia del pecado. Si logramos matar al pecado, si logramos destruir la raíz del pecado, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces estamos recibiendo vida y estamos siendo capacitados para vivir ese momento en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que vivamos seremos transformados. Pero hay que comenzar a comer alimento sólido, alimento para los que asumen la responsabilidad para la cual la gracia nos enseña a vivir en este siglo sabia y justamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Una vez que hemos estado creciendo en el ser nutridos con el alimento sólido, entramos entonces a la etapa de una adolescencia espiritual. El adolescente ya comienza a desarrollar una identidad personal, una identidad sexual, una identidad social. Ya el círculo social empieza a extenderse más allá de su familia. Cuando se es lactante, la conciencia social es solamente la relación filial por medio de la cual las necesidades del bebé son suplidas. En la medida que se empieza a madurar,
ya el niño comienza a darse cuenta de que ya él es parte de una familia, comienza a ser enseñado, preparado, instruido en la virtud como parte de ese núcleo social que es la familia. Y cuando se ha instruido al niño en sus caminos y se han establecido buenos fundamentos de enseñanza de la palabra durante la niñez, entonces cuando se llega a la edad de adolescente, cuando ese niño judío iba a la sinagoga y entonces celebraba entrar ya a participar de las actividades de su fe, entonces ya no se va a apartar porque ya ha sido enseñado, ha sido instruido. Jesús lo dice así: ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos, porque todo lo que recibí de mi Padre os lo he enseñado. Comenzamos como siervos, como bebés espirituales. Luego, como discípulos, vamos creciendo a un nivel entonces en que vamos a descubrir la amistad con Dios. Ya vamos a empezar a tener una relación con Dios de amigos. Y esta es una de las necesidades fundamentales cuando los jóvenes van más allá que el solo hecho de depender de sus padres y el solo hecho de ser responsable con su relación con sus hermanos, sino que ahora comienza a descubrir que hay una vida más allá de la familia, hay una amistad, hay algo más que desarrollar, hay una identidad que le hace trascender lo que hasta ese momento ha vivido. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta juventud espiritual se caracteriza por la fuerza. Dice, la belleza, la hermosura de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos son sus canas. Entonces, hay una característica en la juventud que es esa fuerza que debe ser entrenada a través de la palabra de Dios. Cuando somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, estamos capacitados para ser revestidos de la armadura de Dios, para ser ejercitados en el uso de las armas espirituales, en el saber blandir la espada de la palabra, en el saber colocar el escudo de la fe, apagando todo ataque del diablo. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primeramente, cuando somos bebés, logramos vencer las consecuencias eternas de nuestro pecado cuando recibimos el perdón a través del arrepentimiento. Ya cuando comenzamos a ser niños, comenzamos a vencer el engaño de nuestras mentes, comenzamos a vencer nuestras tendencias pecaminosas a través del ejercicio del dominio propio, añadiendo a la fe virtud, a la virtud ciencia mediante el discipulado y a la ciencia dominio propio. Aprendemos a conducirnos como hijos de Dios, como a Dios le agrada. Pero luego de esa victoria personal, pasamos a la experiencia de la piedad en la cual ya se nos responsabiliza de ser instrumento para manifestar a Cristo, para ser herramientas, miembros de su cuerpo, que podamos manifestar las obras de la cabeza. Y entonces ahí vamos pasando de la victoria individual, personal, a la victoria colectiva, a la victoria como pueblo, al ser conscientes que somos parte de un ejército. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Ya no solamente vencer mi carne, ahora habiendo vencido mi carne, soy capaz de vencer al diablo, porque el diablo, el príncipe de este mundo, nada va a encontrar en nosotros. Por eso en 1 Timoteo 4, 6 y 7 dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ya ahí llegamos entonces como discípulos, como niños, que vamos entrando a aquella adolescencia espiritual. El ejemplo lo tenemos en Jesús cuando tuvo los 12 años,
que él expresó y dijo: en los negocios de mi padre es necesario estar. Ya no solamente ahora tengo un padre que tiene negocios para suplirme a mí, sino que ahora yo quiero compartir con él la responsabilidad de sus negocios. En los negocios de mi padre es necesario estar. Por eso se les recomienda a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, ejercítate para la piedad. Al ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para podernos colocar la armadura de Dios y poder saber y aprender a utilizar las herramientas de guerra de la batalla del espíritu, tenemos que comenzar un entrenamiento, un ejercicio de piedad. Y la piedad consiste en lo que se nos define en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? En que Dios fue manifestado en carne. Sabemos que este misterio de la piedad tiene su cumplimiento cabal en nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne humana. Pero cuando Él nos hace partícipes de su carne y de su sangre y de sus huesos y nos incorpora a la identidad en Cristo para ser hallados en Él como miembros de su cuerpo, también nosotros venimos a ser parte de ese misterio de la piedad, como nos los dice expresa y claramente Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11. Dice: pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, esto es, identificados con Jesucristo en su muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, que en esta carne mortal, en este cuerpo mortal en el que somos tentados de pecado, la vida de Jesús, quien es Jesús mismo, se manifiesta. Jesús y su vida son Dios. Es Dios. Jesús es Dios. Su vida es la vida de Dios. Y la vida de Jesús manifestada en nuestra carne mortal es Dios manifestado en carne. Ahí la importancia de la obediencia. De ahí la importancia de la gracia. De ahí la importancia de manifestar su imagen en esta tierra. Es piedad añadida a vuestra fe, virtud y a la virtud, ciencia y a la ciencia, dominio propio y al dominio propio, piedad. En 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, usted y yo somos un espejo para mostrar su gloria sin velo, a cara descubierta, mostrar en nuestra vida quién es Jesucristo, quién es la cabeza, a través de las obras que Él hace, a través de nosotros, siendo nosotros su instrumento, miembros de su cuerpo. Y somos transformados en la misma imagen. La responsabilidad de yo manifestar a Cristo es poder dar un ejemplo para que mi hermano pueda también ver en mi vida esa manifestación de Cristo y él pueda ser transformado a su semejanza, a su imagen. De la misma manera, yo puedo ver y descubrir aquellas manifestaciones de Cristo en mis hermanos para yo poder tener puntos de referencia que me van a nutrir y me van a ayudar a ser transformado en la imagen de Jesucristo. Es importante que tengamos visión espiritual para descubrir lo que Dios está haciendo en nuestros hermanos, porque es el Espíritu del Señor el que produce la transformación. No es a través de la imitación del loro. El loro aprende a hablar, pero no sabe qué significa lo que dice. Pero el hijo aprende a hablar aprendiendo el significado de lo que dice. Cuando somos transformados por el Espíritu del Señor, no es a través de la imitación del loro, es a través de la imitación del hijo. Dice: sed imitadores de Dios como hijos amados.
Pero en este contexto, dice el apóstol Pablo también, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. De manera que con nosotros comemos su carne, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando seguimos el ejemplo de la manifestación de Cristo en nuestros hermanos espirituales. Esta es la compañía de los vencedores. Estos son los vencedores que están alistados en el ejército del Señor para la gran batalla de este día final. Entramos al siguiente nivel, el nivel de los padres, porque a la piedad hay que añadir afecto fraternal, pero luego al afecto fraternal hay que añadir amor. Y el amor es una entrega sin medida, una entrega no egoísta, una entrega permanente al servicio. Un padre es un dador, un padre es un suplidor, un padre es uno que tiene una visión transgeneracional. No solamente está bendiciendo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus nietos después de ellos. Y espiritualmente, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esta visión transgeneracional es debida al hecho de que hay un conocimiento de las cosas eternas, que las cosas eternas están siendo bajadas a esta tierra para ser manifestadas a través de la iglesia, que tenemos el deber de generar, regenerar, engendrar, formar, entrenar los padres de las generaciones que nos siguen. Así como nosotros hemos recibido la bendición de los que nos precedieron, así como hemos visto que nuestros padres espirituales han ido entrando en años y sus cabezas se han ido emblanqueciendo y algunos de ellos han partido ya de esta vida terrenal. Nuestras cabezas también van adquiriendo un cambio de tonalidad, porque dice la hermosura de los ancianos son sus canas. Este ejercicio de la fe fielmente a lo largo de los años nos va capacitando para ser padres a través del conocimiento de las cosas profundas del corazón de Dios. Porque por un espíritu tenemos entrada al Padre para conocer a Dios desde adentro, para conocer el corazón de Dios Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Cuando por fe, en ejercicio de fe, entramos al lugar santísimo donde Jesucristo entró por nosotros como un precursor, cuando logramos mirar espiritualmente a través de la revelación del Espíritu Santo que pone colirio espiritual a los ojos de nuestro corazón, para nosotros mirar adentro del arca del pacto, la cual es nuestro Señor Jesucristo, ver allí esa copa de oro que contiene el maná escondido, alimento que está en el arca en todo su trayecto, desde que es construida en el monte Sinaí hasta que es colocada en su lugar de reposo, en el lugar santísimo del templo, en el monte de Sión. Ese alimento nos va a nutrir porque somos llamados a un propósito eterno y es nuestra responsabilidad como padres poder extraer del corazón de Dios la fuerza, la motivación, la revelación que va a poner en marcha la capacidad de otras personas también de crecer a una dimensión de padres. Que dice Pablo a Timoteo, lo que has oído delante de mí,
delante de muchos testigos. Dice Timoteo, mi hijo amado. Pablo era un padre. ¿Y qué le recomendaba a este hijo? Le recomendaba convertirse en padre, crecer hasta ser padre. Dice eso mismo, encárgalo a hombres fieles que sean capaces de entrenar también a otros. Un padre tiene la capacidad dada por Dios, desde el corazón de Dios, de entrenar a otros que serán capaces de entrenar también a otros. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Dice en Salmo 78, versículo 24 y 25, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Comió el hombre. Es decir, que de qué se nutren los ángeles. Los ángeles se nutren de la obediencia, de mantener la santidad, de la fidelidad eterna a Dios. Y esa obediencia los lleva al servicio. Los ángeles son servidores de los herederos de la salvación. Y ese alimento de los ángeles, ese alimento celestial, también es el alimento de los padres, los que hayamos descubierto que nuestro propósito en esta tierra es servir, es entrenar, es bendecir. No es hacer un ministerio propio para tener la admiración de los hombres, sino es formar y entrenar a los líderes del futuro que van a extender este mensaje de gloria a través de las generaciones, para gloria de nuestro Dios. El maná escondido es para los vencedores, que han madurado hasta llegar a ser padres y se nutren de una profunda comunión con el Padre en las dimensiones de la eternidad. Dios los bendiga y continuaremos con la segunda serie del alimento espiritual. En las próximas estaremos considerando la carne de la palabra, cuál es la carne que se puede comer y cuál no.